y a las fibras amielínicas a las células ciliadas externas, que es el 10% de fibras. Esa sería nuestra primera neurona. De la base del caracol se va a estar formando, ¿sí?, de estas neuronas bipolares, su fibra aferente y va a formar el nervio coclear, que se va a dirigir hacia el fondo del conducto auditivo interno, ¿verdad? Entonces, si tenemos aquí nuestro peñasco, y aquí estaría el conducto auditivo interno, y en el fondo se encontraría la base del caracol, y de aquí va a estar pasando el nervio coclear, ya que va acompañado por el nervio vestibular y el nervio facial y la arteria auditiva interna, ¿sí?, o laberíntica. De ahí es donde se va a dirigir el nervio coclear. Bueno, pues el nervio coclear se va a dirigir hacia el ángulo ponto cerebeloso, ¿verdad?, acompañado por el séptimo, el nervio vestibular. Y acuérdense que el ángulo ponto cerebeloso hacia arriba está limitado por el trigémino y hacia abajo por los pares craneales bajos, sobre todo 9, 10, 11 y 12 serían los límites del ángulo ponto cerebeloso. Y de ahí el nervio coclear va a tener su origen aparente en el surco médulo-pontino, ¿verdad?, que estaría una cara ventral del tallo cerebral, la médula oblongada, las pirámides, la decusación piramidal y aquí las olivas. Y entonces exactamente aquí, en el ángulo ponto cerebeloso, está entrando el nervio coclear con el nervio vestibular. Y se va a dirigir hacia los núcleos cocleares. Entonces vamos a hacer un corte de la extremo rostral, la médula oblongada, donde tendríamos aquí las pirámides, las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores y el piso del cuarto ventrículo. Entonces, esquemáticamente aquí pondríamos las fibras que forman el pedúnculo cerebeloso inferior. Ya ven que el pedúnculo cerebeloso inferior son fibras que entran y salen de la médula oblongada hacia el cerebelo, donde están las fibras, ya es que están las vestíbulos cerebelosas, las cerebelo-vestibulares, las olivocerebelosas, el tracto espino-cerebeloso dorsal, las fibras trigémino-cerebelosas, ¿verdad? Todas en el pedúnculo cerebeloso inferior. Entonces vamos a ver que por delante y por atrás de este pedúnculo cerebeloso inferior vamos a tener los núcleos cocleares. El núcleo coclear ventral o anterior y el núcleo coclear dorsal o posterior. Ahí exactamente en la raíz donde emerge el pedúnculo cerebeloso inferior. Y entonces, este nervio coclear va a entrar por el ángulo ponto cerebeloso, decíamos, y van a hacer sinapsis tanto en el núcleo coclear ventral como en el núcleo coclear dorsal. Y entonces ya podemos hablar de la vía auditiva. Y entonces de estos núcleos cocleares se van a originar tres estrías acústicas, una ventral, una intermedia y una dorsal. Entonces si vamos colocando, vamos a poner aquí arriba en forma rostral la porción inferior del puente. Y aquí en la porción caudal del puente, ¿sí?, se va a encontrar el núcleo olivar superior, que se encuentra ligeramente lateral al núcleo del facial. Entonces, como referencia, vamos a poner aquí el núcleo del facial. Ya ven que el núcleo del facial, antes de salir, forma la rodilla del facial rodeando al núcleo del sexto. Entonces vamos a tener que lateral a este núcleo del facial se encuentra el núcleo olivar superior. Entonces el olivar superior, que a su vez está dividido en una porción medial y una porción lateral. Entonces vamos a tener que de las estrías acústicas, la ventral e intermedia, ¿sí?, vamos a poner aquí la ventral, que es la que va a formar propiamente el cuerpo trapezoideo. Entonces, estría acústica ventral o el llamado cuerpo trapezoideo, que ya este cuerpo trapezoideo ya se encuentra en la porción más baja del puente.
Es decir, que recuerden que muchas de las fibras, como la vía espinotalámica, ya ven que se tiene que decusar en la médula espinal, pero como se tiene que decusar y ascender, hace los dos fenómenos, ¿verdad? Se decusa y asciende. Aquí sucede lo mismo con el cuerpo trapezoideo. Como son fibras, la estría acústica ventral, son fibras que se van a decusar, pero también van a ascender, hace los dos fenómenos al mismo tiempo. Entonces, forma aquí el cuerpo trapezoideo, la estría acústica ventral, y va a ascender para hacer relevo en el núcleo olivar superior. Lo mismo va a hacer, si vamos a poner de color rojo, nuestra estría acústica intermedia, que también va a ascender y va a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior. Entonces, esta sería la estría acústica intermedia. ¿Qué va a suceder con la estría acústica dorsal? Esta estría acústica dorsal tiene la característica que asciende, también decusada, pero no hace sinapsis. Esta nace del núcleo coclear dorsal. Entonces viene la estría acústica dorsal. Esta se decusa y asciende, pero no va a hacer sinapsis con el núcleo olivar superior. Entonces, esta sería nuestra estría acústica dorsal, que se decusa, pero no hace sinapsis en el núcleo olivar superior. Ahora, los dos núcleos olivares superiores están interconectados entre ellos. Y entonces, ¿qué importancia tiene que estas estrías acústicas intermedia y estría acústica ventral que forma el cuerpo trapezoideo hagan sinapsis en este núcleo olivar superior? Entonces observa que el núcleo olivar superior, decíamos, tiene una porción medial, y la porción medial nos va a servir para darnos una información de diferencias temporales. Entonces se da diferencias temporales. Es decir, que va a ayudarnos a identificar de dónde viene el sonido. Si entró por nuestro oído derecho o por nuestro oído izquierdo, estas estrías acústicas ventral e intermedia, ¿sí? Si entró del oído por nuestro oído izquierdo, va a estimular en primer lugar al núcleo olivar superior derecho, y este a su vez va a bloquear al núcleo olivar superior del lado contrario para que nosotros se favorezca, vamos a decir, esta vía ascendente acústica, ¿sí? Nos puede identificar el lugar de donde viene el sonido. Porque es interesante que de este núcleo coclear ventral, que es el más importante, también hay fibras ipsilaterales. Vienen aquí ipsilaterales. Entonces acuérdense que las lesiones de la vía coclear por arriba de los núcleos cocleares generalmente no dan pérdida total de la audición, anacusia, sino dan hipoacusia. En cambio, las lesiones de la vía auditiva desde el oído interno, nervio coclear y núcleos cocleares sí dan anacusia. Y esto es debido a que también hay fibras ipsilaterales. Entonces la porción medial me da diferencia temporal, mientras que la porción lateral del núcleo olivar superior, ¿sí? Me va a dar una diferencia por intensidad. Entonces se va a hacer más intenso el sonido, dependiendo si viene del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces quiere decir que nos sirve para localizar la fuente del sonido, los núcleos olivares, ya sea por diferencia temporal o por diferencia de intensidad. Esto es fácil de entender cuando el sonido entra por el lado derecho o por el lado izquierdo, cada uno de los oídos. Pero cuando el sonido viene de arriba, ¿verdad? Si vamos caminando en un área descubierta y alguien nos llama por arriba, generalmente no podemos localizar ni por intensidad ni por temporalidad, ¿sí? De dónde viene el sonido, si viene del lado derecho o del lado izquierdo, porque el sonido que viene de arriba se transmite con la misma intensidad a nuestros dos oídos y entra al mismo tiempo, ¿sí? Por nuestros dos oídos. Entonces, es la importancia de este núcleo olivar superior. Después del núcleo olivar superior, ya vamos a tener propiamente el lemnisco lateral, ya que el lemnisco lateral es importante para la vía auditiva
Y vamos a tener aquí el núcleo del colículo inferior. Entonces aquí está el colículo inferior. Entonces estas estrías, unas que se decusaron, otras que son ipsilaterales, unas que hicieron relevo en el núcleo olivar superior, la ventral intermedia, y uno que se decusó y ascendió y no hace relevo en el núcleo olivar superior, la estría acústica dorsal. Estas van a formar en conjunto lo que sería nuestro lemnisco lateral. Y este lemnisco lateral va a hacer relevo en el núcleo del colículo inferior. Entonces aquí estaría el lemnisco lateral. Entonces va a llegar a nuestro colículo inferior y del colículo inferior ya ven que se origina el brazo, que se llama el brazo del colículo inferior, que va a ascender y va a llegar a una parte del metatálamo, que es el cuerpo geniculado medial. Y entonces a través del brazo del colículo inferior, las fibras van a llegar al hemisco lateral. Se dice que desde los núcleos cocleares hay una distribución tonotópica. Y ya ven que también habíamos dicho que la membrana basilar del conducto coclear también había una distribución tonotópica, ¿verdad? Donde en la base estaba muy tenso el ligamento espiral porque era angosta la membrana basilar y entonces iban a distinguir los sonidos agudos. Y en el vértice era más ancha la membrana basilar, más angosto el ligamento espiral, que ya ven que lo hemos puesto aquí en la pared lateral del conducto coclear, y van a ser los sonidos graves. Lo mismo sucede en los núcleos cocleares, hacia los colículos inferiores y al cuerpo geniculado medial, ya tiene una distribución tonotópica. Y posteriormente, ¿qué va a hacer esta vía auditiva después de hacer relevo en el colículo inferior y al cuerpo geniculado medial? Entonces hacemos un corte coronal del hemisferio cerebral, temporal, cisura lateral, y aquí arriba el frontal y el parietal, y la cisura interhemisférica. Sería muy esquemáticamente ahí un corte coronal. Tengo aquí el cuerpo calloso, ventrículos laterales, tercer ventrículo y los tálamos. Y aquí vamos a colocar el núcleo lenticular, ¿verdad? Con el globo pálido y el putamen. Y entonces estas fibras que vienen acá del metatálamo, del cuerpo geniculado medial, las fibras se van a dirigir a través del brazo posterior de la cápsula interna. Aquí tendríamos nuestro brazo posterior de la cápsula interna, que ya está limitado lateralmente por el núcleo lenticular y medialmente por el tálamo. Y entonces estas fibras del cuerpo geniculado lateral, medial, se van a dirigir hacia el lóbulo temporal, pasando por el brazo posterior de la cápsula interna en su tercio posterior, en la denominada región sublenticular, porque pasan por abajo del núcleo lenticular. Y entonces estas fibras pasan por la región sublenticular para llegar hacia el opérculo temporal de la cisura lateral o la cisura de Silvia. Recuerden que el labio inferior de la cisura lateral o la cisura de Silvio está formado por este giro, que es el giro temporal superior. Entonces el giro temporal superior, en su tercio posterior, ¿sí? Recuerden que si vemos la cara superior del giro temporal superior, si levantara yo aquí el lóbulo temporal, ¿verdad? Vería que en su porción superior, este giro temporal superior, si lo estuviéramos viendo así por arriba, tiene unos giros, que son los giros transversos de Hertz, que son de 2 a 3, y que forman el denominado planum temporal, que es asimétrico generalmente en los cerebros de los hombres, es mayor en el hemisferio dominante, que es el izquierdo generalmente, y más pequeño del lado derecho, el no dominante. Pero en el caso del cerebro de la mujer, generalmente tiende a ser muy simétrico el planum temporal,
donde están los giros transversos de Hertz. Y entonces esta va a ser el área auditiva primaria, que ya ven que las áreas de Bowman son 41 y 42. Y que se va a extender hacia atrás en este giro que rodea la terminación de la cisura lateral o la cisura de Silvio. Aquí tendría el giro central, el surco central, el surco postcentral y el surco intraparietal. Y este es el lobulillo parietal superior. Tengo aquí el giro temporal medio. Y ya saben que este giro temporal superior, cuando rodea la terminación de la cisura lateral, se continúa con el denominado giro supramarginal. Recuerden que el giro supramarginal no es más que un pliegue de paso temporoparietal. Y se dice que este plano temporal se extiende hasta esta porción del giro supramarginal, formando el área de asociación auditiva, ¿verdad? Entonces el plano temporal se extiende hacia atrás, hasta el giro supramarginal, y ya ven que forman lo que es el área de Wernicke, o el área de asociación auditiva, que sirve para la comprensión del lenguaje, ¿verdad? Que estaría aquí muy en relación con las áreas 39 y 40 en el lobulillo parietal inferior, sobre todo ahí la 39, ¿verdad? Y entonces va a formar el área de Wernicke, esta área auditiva de asociación. En este giro, aquí en esta porción que estamos denominando, ¿verdad? En el plano temporal, también tiene una distribución tonotópica, ¿verdad? De tal forma que los sonidos graves de baja frecuencia se encuentran en la porción anterolateral. Entonces, anterolateral, en este plano temporal, son los sonidos de baja frecuencia, los sonidos graves. Quiere decir que en la porción, ¿sí?, posteromedial de este plano temporal se van a percibir los sonidos agudos. Y ahí en forma intermedia el resto de sonidos entre graves y agudos. Entonces, es la distribución tonotópica en el área auditiva primaria 41 y 42 de Bowman. Porción anterolateral de estos giros transversos en el labio inferior de la cisura lateral de Silvio, sonidos graves, y la posteromedial, los sonidos agudos. Entonces, de esa forma ya se hace consciente los estímulos auditivos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya tendríamos nuestra primera neurona en el ganglio coclear o ganglio espiral, en el modiolo, el nervio coclear. Nuestra segunda neurona serían en los núcleos cocleares ventral y dorsal, siendo más importante el ventral. Las decusaciones, teniendo presente que hay fibras ipsilaterales. Al núcleo olivar superior, la estría acústica intermedia y ventral o cuerpo trapezoideo. La estría acústica dorsal no hace sinapsis en el núcleo olivar superior. Lemnisco lateral hace sinapsis al colículo inferior, y este a su vez, por su brazo, llega al cuerpo geniculado medial, y del cuerpo geniculado medial, a través de la región sublenticular, llegar al labio inferior de la cisura lateral o cisura de Silvio, a nivel del giro temporal superior, en su tercio posterior, donde se va a encontrar el área auditiva primaria con el área de asociación auditiva, ¿verdad? Hacia los giros transversos de Hertz, en la porción anterolateral los sonidos graves, y en la porción posteromedial los sonidos agudos, para hacerse consciente el estímulo auditivo y la interpretación de estímulos auditivos a través del área de Wernicke, que forma parte del área de asociación auditiva. Ahora, vamos a tener que dentro de esta vía auditiva, que estamos viendo que es ascendente, va a haber también vías descendentes auditivas.
que van a ser muy importantes para la discriminación de los sonidos, para lo que dicen para ir poniendo nuestra atención a determinado tipo de estímulo auditivo. Es como cuando estamos en un lugar muy ruidoso, por ejemplo, en un restaurante, hay mucho ruido, yo soy capaz de poner mi agudeza auditiva, mi atención auditiva, al determinado timbre de voz con la persona con la que estoy hablando. Y trato de eliminar todos los sonidos ambientales, como sería otras conversaciones, otro tipo de sonidos que hay en ese lugar muy ruidoso. Y entonces, para la discriminación de estos sonidos, es muy importante estas vías descendentes auditivas. Y entonces vamos a tener vías descendentes auditivas. Se han descrito varias. Tenemos la fibra que viene de la corteza, del área auditiva primaria y del área de asociación auditiva, ¿verdad? Córtico-geniculadas, que van a ir hacia a mi cuerpo geniculado medial. Estas vías córtico-geniculadas se dice que son ipsilaterales. Y vamos a tener otras que son las córtico-coliculares. Bueno, aquí ponemos así, córtico-coliculares, que van a ir al colículo inferior y que estas son bilaterales. ¿Qué otras vías descendentes tenemos? Ya después tenemos las colículo, ¿sí? Colículo olivar, que sería nuestro núcleo olivar superior, colículo olivar. Y estas son ipsilaterales, son del mismo lado, las colículas. Y tenemos, ¿sí? La que le llaman colículo, ¿sí? Nuclear, que irá hacia los núcleos cocleares, ¿verdad? Y que también se dice que es ipsilateral. Entonces ahí vamos descendiendo, ¿verdad? Córtico-geniculadas, córtico-coliculares, colículo olivar y colículo nuclear hacia los núcleos cocleares. Y tenemos otras que son las olivococleares, que son las más importantes. Vamos a decir que son las vías de salida. La olivococlear. Esta olivococlear no quiere decir que vayan a los núcleos cocleares, sino que van con el nervio coclear, pero curiosamente en un principio se van con el nervio vestibular. Entonces, las olivococleares, ¿sí? Que van a ir al nervio coclear, en un principio van por el nervio vestibular. Y cuando entran estas fibras olivococleares al conducto auditivo interno, ¿sí? Estas fibras se anastomosan ahora sí al nervio coclear. Ahora sí podríamos decir que son propiamente olivococlear. Y estas fibras de anastomosis que van del núcleo del nervio vestibular al nervio coclear y que llevan las fibras olivococleares es lo que llaman la anastomosis de Oort. La anastomosis de Oort. Que ya ven que esta anastomosis de Oort se describe dentro del conducto auditivo interno, conectando nervio vestibular con el nervio coclear. Y de esa forma, estas células, estas fibras eferentes, van a llegar, si ponemos aquí nuestras células ciliadas internas y acá nuestras fibras, células ciliadas externas, en 3 a 5 hileras, ¿no? Llegan estas fibras, directamente hacen sinapsis con las células ciliadas externas. Es decir, que va a formar ese 10% de fibras amielínicas. Que ya habíamos dicho que las células ciliadas externas iban a estar inervadas por las fibras amielínicas que curiosamente, contrario a las que decíamos mielinizadas,
que era el 90%, y que decíamos que una neurona, una célula ciliada y una célula ciliada interna hasta 10 neuronas la estaban inervando, ¿verdad? Tiene esa característica, y estas son aferentes, y estas que estamos viendo, las células ciliadas, son eferentes. Y por otro lado, se ha visto que tiene también aquí una colateral. Estas células amielínicas tienen una colateral que llega a las fibras, a las células ciliadas internas, y que este es de tipo inhibitorio. Y entonces van a regular el umbral de descarga de las células ciliadas internas. Entonces, estas células ciliadas externas, lo que van a modular es el umbral de excitación de las células ciliadas internas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo que puede provocar es que, dependiendo del timbre de voz de la que yo estoy escuchando, ¿verdad? Por un lado, ¿sí? Se va a disminuir el umbral de las células ciliadas internas, ¿sí? Cuando se estimulan estas células ciliadas externas, lo que van a hacer, se estimulan, van a bajar el umbral de las células internas. Y cuando se excitan, lo que van a hacer es incrementar el umbral de las células ciliadas internas. Entonces quiere decir que estamos haciendo una selección del estímulo auditivo, ¿verdad? Inhibiendo aquellos estímulos auditivos de timbre de voz, de frecuencia, ¿verdad? Inhibiendo las células ciliadas externas, aumentando el umbral de las células ciliadas internas. Y por otro lado, ¿sí? Al inhibirse estas células ciliadas externas, ¿verdad? Van a disminuir el umbral de las células ciliadas internas, favoreciendo su excitación, las fibras que aferentes. Entonces es muy importante para regular el umbral de descarga de mis células ciliadas internas, y de esa forma se realiza la selección de los sonidos. Es la importancia de estas células ciliadas externas para la selección de los sonidos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, de esa forma ya tenemos descrito la vía auditiva, tanto sus fibras aferentes como también las fibras, decíamos, descendentes auditivas. No sé si exista alguna duda, algún comentario en relación a la vía auditiva. No, maestro. ¿No? Ok. Entonces, fíjense, nada más para aterrizar la vía auditiva, ya que tenemos que, pues, saber interpretar los audiogramas, ¿verdad? Donde ya ven que se utiliza el monigote de Fowler. No sé si alguien ha escuchado hablar del monigote de Fowler. Sí, ya que pone el monito, el monigote de Fowler. Ya que ponen el muñequito, generalmente lo ponen con su gorrito, ¿verdad? Los audiólogos, ¿verdad? Y entonces van poniendo de color rojo todo lo que es oído derecho, y de color azul todo lo que es oído izquierdo, ¿verdad? Entonces, estamos viendo de frente el muñequito, entonces este es derecho y este es izquierdo. Y que este signo de menos o signo de más representa la audición, la conducción ósea, ¿verdad? Entonces, esto es igual a conducción ósea. Y el círculo o la cruz, o la X, ¿verdad? Oído izquierdo, en una X y un círculo oído derecho, esto me da la conducción aérea. De tal forma que en el audiograma ya ven que lo que van valorando sería su conducción ósea contra su conducción aérea. Ya ven que la conducción aérea es mucho mejor que la conducción ósea.
¿Alguien se acuerda de la prueba de Riné? La prueba de Riné, ¿qué valora la prueba de Riné? Contra la prueba de Weber. Conducción aérea versus conducción ósea. La de Riné. Exactamente. Ujú. ¿Y cómo valoran la prueba de Riné? ¿Qué hacen con su diapasón primero? Pues ¿Dónde lo colocan? primero se coloca al lado del conducto auditivo externo para valorar la audición, bueno, la conducción aérea, y después se coloca sobre una saliente ósea, ya sea a nivel de la mastoides o en la parte de la frente, para ver si aún el paciente percibe el sonido, Ujú. para Entonces, evaluar la conducción ósea. entonces, ¿y cuál dura más? ¿La conducción aérea o la conducción ósea? Ósea. Al revés. Ah, Dice que es mejor la conducción aérea. aérea que la conducción ósea. Dicen que casi es el doble, ¿verdad? Entonces, el sonido se transmite mejor por vía aérea que por estructuras sólidas. Y entonces, efectivamente, en la prueba de Riné se valora la conducción aérea versus la conducción ósea. Y entonces, efectivamente, se va a colocar el diapasón sobre la mastoides. Y entonces el paciente percibe el sonido y ahí lo que estamos es librando toda la conducción aérea, ¿verdad? Sino a través de la vibración del hueso, en este caso aquí de la mastoides, hacia la roca del temporal, se estimula directamente el órgano de Corti. Libro todo oído externo y oído medio, ¿verdad? Entonces, una vez que el paciente deja de escuchar esta vibración que le coloco sobre las mastoides, inmediatamente ahora se lo coloco enfrente de su oído para estimular la conducción aérea. Y entonces el paciente vuelve a percibir el sonido y se dice que es casi el doble, ¿verdad? Entonces es mejor la conducción aérea que la conducción ósea. Y es lo cuando se dice que es un Riné positivo. Riné positivo quiere decir que fue mejor la conducción aérea que la conducción ósea, ¿verdad? Y el Weber vamos a colocar el diapasón efectivamente a la mitad de la distancia auricular. Entonces se puede poner a nivel del vértex, se puede poner a nivel de la glabela, ¿verdad? O a nivel de los incisivos. Entonces se puede ir colocando. Y se dice que el Weber debe ser central o debe escucharse igual de los dos lados, ¿verdad? Entonces debe ser un Weber central o debe escucharse de los dos lados. Aquí se dan cuenta solamente, se está valorando la conducción ósea en forma simultánea en los dos oídos. Y entonces un Weber anormal sería un Weber lateralizado. Entonces un Weber a la derecha o un Weber a la izquierda, si el paciente me dice que escucha el sonido a la derecha o a la izquierda. Lo normal es que diga el paciente, lo escucho de los dos lados o lo escucho en medio. Eso es lo normal. Y el Riné, cuando decimos que es positivo, quiere decir que la conducción aérea fue mayor que la conducción ósea. Y entonces estas pruebas nos sirven para ir valorando, aunque sabemos que en forma aislada no son muy útiles, sino siempre hay que asociarlo a Riné y el Weber para hablar de la hipoacusia, que puede ser una hipoacusia conductiva o una hipoacusia sensorial o neurosensorial. Entonces hay que asociar los dos. Si tenemos, por ejemplo, un Riné negativo, en oído derecho, con un Weber lateralizado a la derecha, ¿qué pensarían? ¿En una hipoacusia conductiva o una hipoacusia neurosensorial? Tiene un Riné negativo, es decir, no fue mayor la conducción aérea que la ósea del lado derecho, y cuando le ponen el diapasón, el paciente dice que escucha el sonido del lado derecho. La pregunta es, ¿se trata de una hipoacusia conductiva, es decir, por un problema de oído externo, oído medio, o una hipoacusia neurosensorial, es decir, una afectación de
el nervio coclear o del oído interno, ¿verdad? Y aquí en este paciente el riné del lado izquierdo fue positivo. Es decir, fue mejor la conducción aérea que la ósea. ¿Qué pensarían? Riné negativo derecho con Weber a la derecha, con un riné positivo en oído izquierdo. ¿Es una hipoacusia conductiva o neurosensorial? ¿Qué piensan? ¿Sería neurosensorial, maestro? A ver, fíjense, si cualquiera de nosotros se tapa un oído, el conducto auditivo, y empieza uno a hablar, ¿de qué lado escuchan su voz? ¿Del lado que está destapado o del lado que está ocluido? ¿De qué lado escuchan su voz? Del ocluido. Del ocluido. Efectivamente. Lo que sucede es que cuando hay aumento de la densidad de las estructuras aereadas, que es conducto auditivo externo, un tapón de cerumen, o una otitis serosa o supurativa en la caja del oído medio del lado derecho, se favorece la conducción ósea de ese lado. Eso explica por la que el Weber se lateraliza al lado derecho porque hay aumento de la densidad de las estructuras por el tapón de cerumen o de la otitis serosa del lado derecho. Y el riné es negativo porque tiene conducción ósea, pero cuando le pongo, deja de escuchar la conducción ósea, le pongo el diapasón para conducción aérea, el tapón de cerumen o la otitis serosa no permite la conducción aérea. El oído izquierdo está sano porque tiene un riné positivo normal del lado izquierdo, donde fue mayor la conducción aérea que la conducción ósea. Tal vez ahora si vemos, este es de tipo conductivo. Va a quedar un poquito más clara si vemos otro paciente, ¿verdad? Donde ustedes le hacen la prueba de su riné. Tiene un riné negativo del lado derecho, con un Weber lateralizado al lado izquierdo, con un riné positivo del lado izquierdo, pero con un riné negativo del lado derecho. Entonces, aquí lo que me está diciendo es que no hay percepción del sonido porque es una lesión del oído interno, ¿verdad? O del nervio coclear, de tal manera que puse la conducción ósea, a lo mejor escuchó algo, o muy poquitito, o nada, y la conducción aérea tampoco. Digo, por eso riné negativo del lado derecho. Y cuando le hago la prueba del diapasón para ver la conducción ósea, veo que escucha muy bien hacia el lado izquierdo y el riné positivo del lado izquierdo. Esta sí sería una hipoacusia neurosensorial, ¿verdad? Donde hay una lesión del nervio coclear o del oído interno del lado, ¿qué? Derecho, ¿verdad? Y entonces, eso es una hipoacusia neurosensorial derecha y esta era una hipoacusia conductiva del lado derecho en el primer ejemplo, ¿verdad? Claro, las pruebas de la audiometría, ¿sí? Me pueden también detectar que puede haber hipoacusia mixta, es decir, puede ser neurosensorial y conductiva, ¿verdad? Ok. No sé si se comprendió. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces sería una de las características, ¿verdad? Bueno, pues ya propiamente son las 9, falta 2 minutos. Ya lo que podemos hacer la próxima vez, traerles unos audiogramas y que los valoráramos de acuerdo, ¿sí? Al monigote de Fowler, si podemos clasificar, a ver, este audiograma es una hipoacusia neurosensorial, es una hipoacusia conductiva, porque se está valorando aquí, ¿verdad? Esto es lo neurosensorial y esto es la conductivo, ¿verdad? Y si es una hipoacusia neurosensorial, hipoacusia conductiva, o es una hipoacusia mixta, que se puede tener en el mismo oído, que sea un problema conductivo y un problema neurosensorial. Entonces pondremos algunos ejercicios de unos audiogramas para que rápidamente podemos distinguir qué tipo de hipoacusia tenga nuestro
paciente. ¿Ok? Y empezaríamos con sistema visual. Ya vimos sistema vestibular, sistema auditivo, lo concluiríamos con los audiogramas, y empezaríamos sistema visual para que vayan revisando el sistema visual. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Ok? Bueno, pues entonces que tengan buen inicio de semana y otra vez muchas felicidades a todas las doctoras por su día. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Que tengan buen día. Buen día. Hasta luego. Que tenga buen día.